Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Latina. Bienvenidos al espacio Vivir Mejor y a la sección La Mirada Psicogenealógica. Soy Alicia García, presentando este espacio de crecimiento para compartir conocimientos, recursos y también información y estrategias que puedan colaborar a que tu vida sea cada vez más propia y más plena. Y nos juntamos aquí en este espacio todos los miércoles de 9 a 9:30 para compartir un tema de psicogenealogía y, como siempre, me acompañan en el control el señor José Luis Mejía y en la producción de audios Jorge Martín García. Pues bienvenido, querido oyente, querida oyente. Es un placer estar contigo y poder compartir hoy día un tema que puede ser interesante en cuanto a que nos vamos como muchas veces sintiendo que no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa. Y la idea del programa es precisamente esa, dar otra mirada a aquellas cosas que nos pasan en la vida. Todo lo que oímos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, muchas veces tiene su origen en momentos de etapas muy antiguas de nuestra infancia, ¿sí? Y es en los momentos de nuestra vida intrauterina en donde todo eso que oímos, percibimos, escuchamos, sentimos, va a quedar grabado dentro de nuestra psique como patrones, como programas subconscientes. Un programa subconsciente son patrones. Los patrones, vamos a decir que son como si fueran unos hilos, unos caminos invisibles que trazan las cosas que nos pasan en la vida. Y estas huellas cerebrales, cuando no son conocidas, pueden dar lugar a conflictos, síntomas, sensación como que no me encuentro en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿dónde es el momento en donde grabamos más programas subconscientes? Pues es en un periodo clave de nuestra vida, en el vientre materno, ¿sí? Cuando vivimos en el útero, este periodo es clave porque recibimos toda la información, todo lo que oímos, percibimos, sentimos de nuestra madre y de nuestro padre va a quedar allí transmitido a través de la sangre, y también todo lo que se dijo a través de largas generaciones, todo aquello que no se resolvió a través de varias generaciones, todo aquello que se postergó también a través de varias generaciones. Entonces, en estos momentos es donde, en la vida intrauterina, es donde aprendemos la mayor cantidad de programas subconscientes. Y dentro de esto hay un momento clave en donde estamos aprendiendo y grabando nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ser en el mundo, nuestra personalidad. Y ese momento clave es nuestra manera de nacer. Entonces, el programa de hoy va a ser también acerca de una manera de nacer que va a dar lugar a una personalidad, a una forma de funcionar en el mundo que muchas veces puede crear problemas y conflictos, o a veces también sufrimiento. Y lo que vamos a revisar desde el enfoque del proyecto Sentido, de toda esta poderosa influencia de nuestros padres en nuestras vidas durante los primeros 7 años de vida, es el parto inducido. El parto inducido, si tú has nacido por parto inducido, que sepas que ha sido, a tu madre le aplicaron una sustancia sintética que es la oxitocina sintética para acelerar tu nacimiento. Entonces, al acelerar tu nacimiento, pues es muy probable que has tenido miedo o has tenido una sensación de angustia de no saber qué está ocurriendo.
Muchas veces se siente terror porque no se sabe lo que se está haciendo. Es como si, como bebé, estoy perdiendo el control, porque el parto inducido es una inducción, es decir, prácticamente me están obligando a nacer, bien porque se haya roto la bolsa amniótica, bien porque haya algún problema, o a veces porque realmente lo hacen simplemente. Entonces, lo que va a ocurrir es que me voy a perder el control de mi cuerpo, entonces voy a sentir un impulso, se va a subir la adrenalina a unos niveles muy altos de estrés, que voy a sentir que no puedo nacer por mí mismo, siento que alguien me empuja. Entonces las investigaciones en psicología perinatal han descubierto que los bebés, si no se les impide, inician por ellos mismos el proceso de nacimiento, ¿sí? Entonces hay toda una biología preparada por el propio bebé a través de su sistema para nacer. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se induce el parto, pues entonces se está alterando este ritmo natural y no siempre es la mejor solución, porque como decimos, va a dejar una huella en tu psique, en tu cerebro. ¿Y qué va a ocurrir en el futuro? Que cada vez que hay una situación similar, vas a activar esta memoria de falta de control. Probablemente te puedas sentir interrumpido por las personas, te puedas sentir bloqueado o puedas sentir que no tienes el control de una situación o que no soportas que te digan te digan algo o que te sientes obligado a algo o constantemente sufres interrupciones, ¿no? Tú estás hablando y de repente pues se interrumpe, la gente te habla, ¿no? Es como si fueras invisible muchas veces, o cuando de repente estás con el carro y ves que como que siempre se te mete alguien por delante, o en el supermercado estás también allí y resulta que alguien se coloca en la cola antes que tú. Y muchas veces entras en cólera, ¿sí? Unas cóleras que a veces dices, pero no es para tanto. O la gente dice, no es para tanto. Pero resulta que para ti es muy importante que nadie te interrumpa o que nadie te invada, porque son sentimientos de invasión y sentimientos de control. Entonces, es como si el parto inducido tú lo vas a volver a repetir en tu vida cotidiana. ¿Por qué lo repetimos? Porque lo que estamos aprendiendo en el nacimiento es el inicio, el empezar, el emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes conflictos a la hora de iniciar, de empezar. Es como que tú sales contento, de repente has hecho tu meditación, has estado pues súper centrado y sales y pues empiezan a interrumpirte, te sientes presionado, o sea, te sobrepasa la situación y tú dices, pero ¿qué pasó con mi meditación? ¿Qué pasó con mis pensamientos de descentramiento? Pues en realidad no pasó nada, lo que pasa es que estás reviviendo memorias del nacimiento que no están solucionadas, ¿bien? O no están procesadas. Entonces va a ocurrir también que como una consultante, ¿sí? Para que te des cuenta, ella viene de parto inducido, entonces ella trabaja en una tienda y ella llega muy temprano, ¿sí? Tú imagínate, voy a hacer como una especie de paralelo entre el nacimiento y lo que le está ocurriendo a esta consultante, ¿bien? Entonces ella llega muy temprano al trabajo, a veces 2 horas antes de abrir la tienda, porque tiene la necesidad de llegar temprano. Entonces ella pues se organiza, pues toma su desayuno, empieza a dejar todo preparado, todo listo. Es espectacular haciendo toda la organización de lo que va a ser el día de la tienda. Y entonces digamos que esto va a representar este momento en donde el bebé está bien, donde todavía no se ha inducido, ¿sí? Entonces todo va bien, ella está feliz, hasta que llega un momento en donde ella abre la tienda y entonces empieza como una angustia. Ella no sabe por qué, empieza a sentirse muy mal y
vienen los clientes, vienen los proveedores, vienen los que le venden productos para la tienda, suena el teléfono y entonces ella empieza como a sentirse estresadísima, interrumpida, no puede atender a los clientes, no puede atender a los demás, está entrando en una situación de cólera, ¿sí? Y esto le crea mucha angustia, porque en realidad es como que nada más levantarse, muchas veces tiene miedo de trabajar, de abrir la tienda, porque no se explica por qué tiene tanto miedo. Ella desea que vengan los clientes, ella desea vender, ¿sí? Es muy buena trabajadora, pero a la vez es como si rechazara a los clientes, como si no quisiera que vinieran, ¿sí? Entonces esto es como que al inicio todo va bien, ella abre la tienda, pero cuando empiezan a ocurrir estas interrupciones, ella lo vive como una interrupción, porque en realidad es lo que pasa en cualquier tienda. Hay clientes, hay movimiento de mercancía, pues hay llamadas de teléfono, o sea, hay un movimiento constante. Eso es el éxito de una tienda, ¿no? Lo triste es que nadie entre a la tienda, que todo esté tranquilo, pero resulta que es una tienda exitosa, entonces debería estar contenta, y ella misma lo dice, pero es que no entiendo por qué no estoy contenta. Y va a la consulta a trabajar su ansiedad. Entonces revisamos, ella va directamente en los ejercicios a la memoria del nacimiento y encuentra ahí, entra en ese momento del parto inducido y nota la cólera que ella siente cuando entra esta sustancia, la oxitocina sintética, y se siente empujada, se siente obligada, se siente presionada, siente que su cuerpo no le responde, o sea, se siente sobrepasada por la medicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces esto que sobrepasa la medicación hace que nos sintamos que las cosas nos sobrepasan, ¿ya? Entonces, ella pues al revivir esto, se da cuenta la cólera que tiene también con su mamá, porque dice, ¿cómo? O sea, en su pensamiento primitivo, ¿sí? De bebé, de embrión, de estar saliendo al mundo, está muy enfadada porque siente que ha estado todo bien, todo iba muy bien hasta que empieza el parto. Entonces se va dando cuenta que sus dificultades para iniciar, para empezar, tienen lugar aquí en este momento, ¿sí? Entonces también se da cuenta que no tolera que le digan nada, porque al sentirse obligada también tiene cólera por las personas que están haciendo esto, por el médico, y también tiene una memoria de una voz, ¿no? Escucha ella una voz de un hombre que es probablemente el ginecólogo, y entonces siente muchísima cólera. Entonces también ella se da cuenta, ay, es que a mí me cae muy mal la voz de mi jefe. Entonces se da cuenta que esa voz es la que le recuerda al ginecólogo y dice, ya, ahora entiendo por qué no tolero que me digan nada, ¿sí? Por eso llego temprano, hago todo está listo para que no me digan nada, ¿sí? Y entonces se va dando cuenta que en realidad había proyectado en su jefe a este ginecólogo, y curiosamente, pues por supuesto, el jefe porque era una tienda muy exitosa, o sea, había mucho movimiento, entonces había mucho estrés, entonces el jefe le iba indicando cosas. Pero bueno, ella resuelve esto al darse cuenta, porque es muy curioso, cuando tú te das cuenta de que en realidad no te pasa nada, no estás loco, no tienes nada, no tienes ninguna ansiedad realmente, lo que estás es reviviendo una situación vivida en el vientre materno. Entonces la invasión y el control como sentimientos también pueden dar lugar a que te conviertas en controlador o controladora, ¿sí? Porque recordemos que hay pérdida de control en el parto inducido. Me dice don José Luis Mejía que hay una llamada, ¿sí? Sí, la escucho. Sí.
Muchísimas gracias por compartir el caso. Y sí, hablaremos también de los niños y la educación, porque muchos niños puede pasar dos cosas con la educación, ¿sí? Como no les gusta el control, entonces pueden ser niños que se van desvalorizando, no les gusta que los obliguen, ¿ya? O no hacen caso, porque claro, si yo no te hago caso, de alguna manera tengo el control de la situación. Entonces voy a tratar de siempre decirte que no, ¿sí? Porque es mi forma de poder tener autonomía, porque en el parto lo que aprendemos es la autonomía, es como si fuéramos nuestro primer movimiento hacia la vida y nos lo han interrumpido, ¿sí? Entonces, con esto quiero decirte a ti, oyente, que has llamado, muchas gracias, que no necesariamente va el niño a hacer estos conflictos que yo estoy diciendo, porque tiene que ver una serie de variables, ¿sí? Tenemos también que revisar de repente el árbol genealógico o revisar otras variables socioculturales, el entorno, ¿sí? Para que sea, digamos, esto mayor o menor la dificultad que pueda tener. Pero la idea de poder compartir esto es para observar, para poder estar pendiente de la educación de los niños que han recibido el parto inducido. Entonces, como decía, estos niños pueden ser rebeldes para, digamos, evitar esto que han vivido, este control. Entonces, cuando ocurra esto, es importante con ellos darles opciones, ¿sí? Es decir, no esto que siempre a las mamás obligan a los bebés, a los niños pequeños, de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y a los niños mayores también, ¿no? Tienes que hacer lo otro. Eso también, este recurso que voy a dar vale también para profesores, para todas las personas que estén a cargo de niños. Pues darle opciones al niño significa que tú le puedas decir, por ejemplo, ¿en qué me ayudas? ¿En lavar los platos o en limpiar el baño? ¿Qué prefieres? ¿Qué hacemos primero? ¿Sí? ¿La tarea de lenguaje o la tarea de matemática? ¿Sí? Entonces con esto estoy dándole opciones. De todas maneras lo va a hacer porque es parte de los límites necesarios que hay que dar a un niño. Es decir, el niño ha de hacer las tareas, pero le estamos dando la opción, ¿qué quieres primero? ¿Sí? O decirle, ¿qué prefieres después de hacer la tarea? ¿Ir al parque o ver un programa de televisión? O sea, es como darle la posibilidad de elegir, porque no eligieron en su nacimiento. Entonces tienen mucha dificultad porque no han podido elegir. Entonces, cuando esto está, se propicia que el niño desde pequeñito pueda elegir, siempre dentro, como digo, de unos límites, ¿no? El niño ha de hacer unas tareas, pero se le da varias opciones, ¿sí? ¿Qué primero, no? Entonces es como darle A o B, ¿no? Pero de todas maneras tienes que elegir una, ¿no? Pero como jugando, no obligándolo, ¿no? Entonces es importante que en la educación tengamos en cuenta esto, porque como no es a veces personalizada, no lo sabemos y tratamos a todos los niños por igual y como que se les obliga a todos por igual. Entonces es importante en la educación poder tener un registro del nacimiento del niño, cómo fue, ¿sí? Porque esto va a dar lugar a que sepamos un tipo de personalidad. Y cuando está equilibrado, porque también hay que decir todo lo positivo, ¿sí? En lo positivo, cuando la persona ha trabajado sus cosas, cuando hay un ambiente que lo propicia, ¿sí? Son grandes iniciadores, emprenden, comienzan las cosas. Muchas veces ellos son personas que tienen muchas ideas y entonces van a iniciar muchos proyectos, muchas cosas, y quizás sean otros los que van a llevar a cabo las tareas y ellos van a continuar iniciando, ¿sí? Entonces, bien entendido el control, puede ser que ellos realmente controlen grandes historias, ¿sí? Porque también son muy buenos llevando la lucha por una causa, ¿sí? Porque emprenden visiones de futuro mayores en donde puedan ellos canalizar toda esta elección y pueden trabajar más bien en situaciones
no que se sientan controlados, sino que ellos puedan controlar, pero de una manera donde toman en cuenta al otro, pero pueden también sentirse que ellos eligen, ¿sí? Y entonces, en cuanto a lo que corresponde al transgeneracional, a este árbol genealógico, ¿qué es lo que encontramos en los sentimientos de invasión y de control? Pues encontramos historias muy interesantes, encontramos muchos abandonos generalmente. Lo mismo, con esto, como llamó la querida oyente, pues decirle que, y a todos, que hay una serie de variables a considerar, pero por lo general son árboles genealógicos en donde hay abandono. ¿Por qué? Abandono quiero decir que puede ser abandono físico, que alguien muere, el padre muere o la madre muere, y digamos largas generaciones en donde hay fallecimientos, o puede ser abandonos literales, ¿no? Me voy y ya dejo a la familia, o me voy con otra familia y abandono a la familia, o trabajo fuera y en realidad no he hecho el vínculo con mi hijo y mi hijo me ve como si fuera una persona que abandona, ¿sí? O una persona abandonadora. Entonces, vemos que hay largas generaciones de abandonos. Es el caso también de una consultante en donde su árbol genealógico, pues prácticamente todos los hombres habían abandonado de una o de otra manera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el árbol va a solucionar. Siempre el parto inducido y cualquier situación es una solución biológica, en el caso del parto inducido, para poder, digamos, controlar a un bebé. En este caso, en el árbol genealógico de esta consultante, pues había mucho descontrol, no se podía controlar a los hombres se iban, ¿sí? El padre, el abuelo, el bisabuelo. Entonces las mujeres vivían con un gran sufrimiento y a la vez con cólera, con resentimiento, ¿sí? Entonces no había perdón, ¿sí? Entonces esta falta de perdón va pasando de generación en generación, repetición de repetición, hasta que llega un momento en donde hay una saturación, un exceso. Cada vez que hay un exceso en el árbol puede producirse patologías, o sea, digamos, resolverse a través del cuerpo o también resolverse de manera psicológica con conflictos, como decíamos con el parto inducido, que puede dar lugar a una serie de conflictos. Entonces, ¿qué ocurre en el árbol de esta consultante? Pues que ella se da cuenta que ella también abandona, ¿no? Que toma decisiones muy rápidas. De repente se enfadó con su jefe y al día siguiente le dice: renuncio, se acabó, ya está, me voy a otro trabajo, ¿sí? Pero en el fondo es infeliz porque se da cuenta que está tomando a veces decisiones y está cambiando el destino muy rápido, sin aprender. Entonces va a otro trabajo y le pasa lo mismo, no se lleva bien con sus compañeros y entonces dice: se acabó. O sea, son personas muy tajantes cuando están en desequilibrio y toman estas decisiones impulsivas y rápidas porque no toleran que se las controle, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿para qué sirve el control? Entonces el control sirve para esas personas controladoras que ven hasta el mínimo detalle de las cosas. Entonces, cuando ocurre esto es para precisamente, en el caso de esta consultante que ya se siente y se descubre controladora, pues era muy controladora con su pareja, también se da cuenta, y entonces se da cuenta que su pareja pues, está con ella todo el tiempo, y resulta que el control sirve pues para que el otro no se vaya, ¿sí? Entonces, la solución del árbol genealógico a través del control es que no me vaya. Ha habido tanto abandono que necesitamos personas que controlen a los demás para que no nos abandonen, para que no se vayan, ¿sí? Entonces, esto hace que nazcan niños controlados. ¿Por qué? Porque ya llevan la memoria del control. Soy controlador o puedo ser también no deseo el control, pero en el fondo esto también implica que soy controladora o controlador, ¿sí? En mis relaciones, sobre todo para evitar que el otro se vaya. Muchas veces los celos, tendremos un programa también especial de los celos, pero también los celos, ¿qué significa? Que la persona es hiperpresente, o sea, está todo el tiempo allí, ¿no? Te está mirando, te está viendo todos los detalles, está viendo todo de ti, y tú llegas a un momento que no lo soportas, pero en realidad tú lo has atraído a tu vida con un propósito, ¿sí? Te vas dando cuenta que es para que no
abandone más el árbol genealógico. O sea, si todos los hombres se fueron, hay abandonos, entonces la manera de solucionar es como una persona celosa, que mi pareja sea celosa para que no se vaya. Y el celoso es muy controlador y es muy posible que haya nacido de parto inducido, ¿sí? Entonces, todo esto, digamos que, ¿para qué te lo cuento? Pues para que primero te relajes, si es que has nacido por parto inducido, o como la oyente, que sus familiares han nacido por parto inducido, pues para que estés tranquilo de que no está pasando nada, sino que todo esto que te ocurre o los conflictos que puedas tener y que te sientas identificado con esto, lo puedas cambiar, ¿sí? Puedas tomar conciencia y poderle dar la vuelta, porque como te decía, si le das la vuelta, puedes ser una persona que le gusta el control, pero a la vez es muy eficiente, ¿sí? Porque cuando se sanan estas memorias también tenemos profesiones de control exitosas, ¿no? Conozco contables muy exitosos que llevan las cuentas, vigilantes que tienen mucho control de la vigilancia, informáticos que crean programas informáticos y llevan todo muy el control de la situación. Entonces, digamos que hay muchas maneras de solucionar cuando te das cuenta que algo pasó allí y puedas entonces encauzar la historia y ser un profesional del control, si es que te gusta el control y te hace sentir en paz, pero llevarlo de una manera positiva, ¿sí? Y esto es clave y esto es importante. Y como recurso también, poder contarte que en realidad lo que ocurre es que la lección que podemos aprender de todo esto es el amor por la incertidumbre, el amor por lo imprevisto, porque cuando has nacido de parto inducido no te gustan las sorpresas. Es como que no toleras, necesitas saberlo todo, por eso eres controlador. Entonces, es como que no tolero las interrupciones, las sorpresas, ¿sí? A mí me pasaba que bueno, vengo también de parto inducido, entonces cuando yo iba a dar una clase, pues llevaba mi laptop, mi PowerPoint, todas mis cosas bien armadas, y que resulta que cuando llegaba al lugar, pues pasaba algo, no había proyector, o de repente se iba la luz, o de repente faltaba el agua, el baño, que daba unos talleres y no funcionaba el baño, y yo entraba literalmente en pánico y decía, me quiero morir porque he preparado todo para que los alumnos tengan un buen momento y aprendan algo. Entonces aprendí que realmente pues debía descontrolar más bien, que debía relajarme y que debía aprovechar esa circunstancia para poder tener quizás un contacto mayor con la gente. Y efectivamente así fue. Entonces empecé a amar la incertidumbre. Y también la incertidumbre es parte de la naturaleza, es decir, en la naturaleza todo cambia, no podemos tener el control prácticamente de nada y a veces ni de nosotros mismos. Entonces no puedes controlar el nacimiento de una flor, no puedes controlar el tráfico de Lima, pues o sea, no, es como que la vida es así, la vida es incierta e incertidumbre. Entonces en el árbol genealógico ayuda el amor por la incertidumbre, porque todos estos hombres, en el caso de la consultante, que se fueron, el padre, el abuelo, el bisabuelo que se fueron, sentir que son libres, que todo el mundo es libre, y entonces si es libre puede marcharse o no marcharse. Entonces algo pasó en estas familias donde no hubo ese perdón, ¿no? Es como que contigo para toda la vida, como si no pudiéramos cambiar, ¿sí? Entonces muchas relaciones son como antinaturales, ¿sí? Porque la naturaleza no funciona así. Entonces acercarnos a la naturaleza, a los principios de la naturaleza puede dar lugar a un cambio, ¿sí? A sentir que podemos fluir con la vida, ¿sí? Entonces, si las personas son libres, claro, se me romperá el corazón si se va, claro, nadie quiere que se le vaya su pareja o que se muera alguien, un ser querido, ¿sí? Nadie lo quiere, pero dentro de eso, en el fondo nuestro, hay una profunda libertad
para poder sentir que el otro no nos pertenece y que siempre tenemos la capacidad de elegir ante cualquier situación y poder realmente conectar con lo incierto y la incertidumbre. Bueno, querido oyente, querida oyente, se me terminó el tiempo y continuaremos la próxima semana siempre desde la mirada psicogenealógica.